Buenas tardes. En primer lugar me presentaré, me llamo José Antonio Villalba y pertenezco al servicio médico de BSH Electrodomésticos. La idea es que os pueda contar a través de esta sesión cómo tenemos establecido nuestro plan para prevenir trastornos musculoesqueléticos y las acciones que llevamos a cabo, y luego al final contaros un poquito también las acciones relacionadas con el COVID, que es lo que nos han planteado. Bien, en primer lugar, contaros que BSH Electrodomésticos, BSH viene de las siglas de Bosch Siemens Hausgeräte, es decir, Bosch Siemens Electrodomésticos, que es una multinacional a la que pertenecemos desde los años 80. Las marcas que podéis ver en la diapositiva pues son desde la Balay, Bosch, Siemens, Gaggenau y otras marcas secundarias. Son los electrodomésticos con los que fabricamos. Tenemos nuestra estructura de empresa. Tenemos varias fábricas repartidas por España. Las más conocidas son las de Zaragoza, de Montañana y de Cartuja. Tenemos otra en Navarra y tenemos otra en Santander. Luego tenemos dos edificios operativos de oficinas, en Zaragoza y en Pamplona, y luego un almacén central que está en Plaza, junto a las oficinas centrales que también están en Plaza. Somos unos 4.300 empleados y estamos repartidos por todas estas ubicaciones. En líneas generales, en la plantilla, a veces nos referiremos plantilla de mano obra directa, que es el personal, digamos, que está en las líneas de montaje, a diferencia de la plantilla mano obra indirecta, que son los que estamos en oficinas, cuya actividad laboral es diferente y, por tanto, las patologías y los procesos también son diferentes. Bien, tenemos también por añadir, tenemos centros de trabajo muy grandes. La fábrica de Montañana son 1.500 empleados y tenemos delegaciones, el servicio técnico de una provincia de Cáceres, por ejemplo, que son 4 empleados. Entonces, a la hora de organizar nuestro plan, pues a veces esta distribución tan desigual de los centros de trabajo nos supone pues un añadido, una dificultad añadida a este proceso. Bien, contaros, no voy a extenderme mucho en nuestro sistema de gestión. Tenemos un sistema de gestión con un manual y un plan de prevención, procedimientos, instrucciones y demás. Tenemos una serie de documentación adicional, además de nuestra política, pues tenemos diversas guías, digamos, de ética empresarial, en la cual la empresa pone de manifiesto su compromiso con los aspectos de la seguridad y la salud de los empleados. Nuestra estructura ya de seguridad y salud, digamos, las personas que componemos nuestro servicio de prevención, en cada centro de trabajo tenemos un responsable del área técnica y un responsable del área sanitaria, y luego tenemos un departamento central que coordina estas actividades. Desde el área sanitaria, el área en la que participamos nosotros, digamos, somos 13 sanitarios repartidos por las diferentes fábricas. Somos 13 sanitarios que estamos a jornada completa, con lo cual esto permite que cualquier trabajador en cualquier momento de su jornada tiene una persona en el servicio médico que le pueda atender de cualquier dolencia que le pueda sobrevenir. Tenemos los especialistas, apoyo de los especialistas de nuestra mutua, tenemos servicio de fisioterapia también en el servicio médico de la empresa, y luego tenemos otros aspectos con entidades externas, lo que llamamos colaboraciones, digamos, o poder contar con consultas de personal externo, que luego os contaré. La idea es poder dar una asistencia sanitaria en el mismo instante que una persona puede tener un problema de salud. Bien, el mundo de la prevención de riesgos laborales, en la práctica nosotros denominamos seguridad y salud laboral. Lo tenemos distribuido en estas dos áreas. Tenemos el área de seguridad, que aglutina las especialidades técnicas, seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, y el área sanitaria, donde estaríamos los médicos y los enfermeros del trabajo, pero que además hacemos otras actividades complementarias a las que vienen reguladas en el reglamento de los servicios médicos de empresa, como por ejemplo la asistencia médico-farmacéutica, lo que se denomina el artículo 53 histórico, que veníamos desarrollando ya con anterioridad a la ley de prevención. Desarrollamos actividades de promoción de la salud, actividades de responsabilidad social, etc. Además de nuestros servicios sanitarios, tenemos el complemento del personal de la mutua. Me referiré varias veces porque la mutua nosotros no la consideramos como una entidad obligada para dar cobertura a las contingencias profesionales que se producen en el lugar de trabajo, sino que es una alianza con la cual colaboramos activamente para
mejorar y prevenir todos estos procesos. Además de las mutuas, pues tenemos las entidades auditoras, otros servicios de prevención ajenos complementarios o entidades consultoras. Todo esto conforma, digamos, nuestro escenario de seguridad y salud. Bien, nuestra mutua, lo que decía, no es una entidad, una mera entidad colaboradora de la Seguridad Social, sino que tenemos muchos proyectos en común con ella a través del Plan General de Actividades Preventivas que desarrollan las mutuas y sobre todo al respecto de la prevención de trastorno musculoesquelético, que es el tema en cuestión. Luego os contaré, iréis viendo los diferentes programas que tenemos en cuenta con ellos. Tenemos reuniones periódicas, revisamos indicadores tanto de siniestralidad como de absentismo por contingencia común y establecemos planes de acción para mejorar. Bien, los trastornos musculoesqueléticos vais a ver que es el principal problema de salud que podemos encontrar en cualquier tipo de sector de negocio y cualquier tipo de organización o institución. Es el problema más frecuente y más prevalente. Es decir, la mayoría de los empleados, se habla que de 3 de cada 5 empleados en Europa en algún momento determinado va a tener un problema musculoesquelético. A este respecto, muchas entidades, muchas instituciones tienen desarrollados diversos planes de actuación para el trastorno musculoesquelético, desde la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que actualmente tiene en marcha un programa Aligera la Carga, que es para poner en marcha una serie de iniciativas y buenas prácticas para prevenir estos trastornos. Pues la OMS también tiene programas de este tipo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los institutos de seguridad y salud de las diversas comunidades autónomas, agentes sociales, las mutuas a través de su Plan General de Actividades Preventivas, etcétera. O sea, hay muchísimos planes de actuación para la prevención del trastorno musculoesquelético, entendiendo que afecta a todos los sectores y a todas las edades sin distinción. Vale, nosotros lo interpretamos que este plan debe tener una visión multidisciplinar, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de ergonomía, punto de vista de ingeniería, punto de vista de organización, punto de vista de formación y sensibilización de los propios trabajadores. Es decir, debe tener una gestión multidisciplinar. También debe estar integrada, es decir, que desde el inicio del desarrollo de cualquier proyecto se debe tener en cuenta la salud y la seguridad de los empleados. Estos programas de salud los tenemos acordados con los delegados de prevención, o sea, cualquier plan que ponemos en marcha está acordado con ellos y está registrado en las actas del Comité de Seguridad y Salud y asimismo los programas que tenemos con la mutua también se comunican a los delegados de prevención. Bien. Solamente por contaros, aquí veis una información, esta es documentación que elabora la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay muchísimas fichas sobre trastorno musculoesquelético, solamente esto para que veáis, digamos, dónde afectan más estos trastornos musculoesqueléticos, sobre todo en la espalda. Prácticamente el 50% de las lesiones se relacionan con la columna vertebral, un 41% con extremidad superior y también un 29% con extremidad inferior, sobre todo tobillo. ¿Vale? Como trastorno musculoesquelético denominamos todas aquellas lesiones que afectan al aparato osteomuscular, aparato locomotor, que afectan a músculos, tendones, vainas, fascias, articulaciones, huesos. Estas lesiones son muy frecuentes y las causas son siempre multifactoriales. Pueden ser aspectos de la propia carga del puesto de trabajo, puede estar relacionado con aspectos individuales de la persona, aspectos organizativos, las pausas, descansos, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto se tiene que tener en cuenta cuando analizamos esta lesión, ver qué factores han podido influir. En cuanto a las lesiones, pueden ser de todo tipo, fracturas sobre todo suelen ser lesiones por sobrecarga, contracturas, contusiones, lesiones, fracturas, etcétera. Y luego hay una serie de aspectos sociolaborales en los cuales esta patología ocasiona mucho sufrimiento a los trabajadores y cuando están en una incapacidad personal tiene una reducción de sus salarios, con lo cual supone un problema sociolaboral importante. Causan la mayoría de las incapacidades transitorias y muchas de las incapacidades permanentes. Sobrecarga los servicios públicos de salud, es una especialidad muy demandada en los servicios públicos y luego además tiene un coste enorme que veremos a continuación, tanto para las empresas como para las instituciones, entidades colaboradoras o para el propio Estado.
Bien, me imagino que esto lo conocéis, las diferentes contingencias que podemos encontrar en el trabajo. Básicamente las más importantes son una contingencia común y una contingencia profesional. Cada una de ellas tiene una prestación diferente. La contingencia común, si veis en el gráfico, en la parte que se ve más roja arriba, todas las empresas tienen la obligación de abonar al trabajador un 60% de la base de cotización, desde el día 4 al día 15. Desde el día 16 ya es la mutua o el INS la que empieza a contribuir a esa prestación. Por encima de esos 3 primeros días o el complemento hasta el 100% ya depende de los convenios de empresa. En nuestro caso, en la mayoría de las contingencias comunes, en la mayoría de las situaciones, complementamos hasta el 100%. En accidente es diferente, salvo el día de la lesión, la mutua ya presta el 75% de la base de cotización y las empresas suelen complementar ese 25% restante hasta el 100%. Y además de estas prestaciones económicas, las empresas siguen cotizando por estos empleados mientras están de baja, con lo cual esto es un coste directo, digamos. Entonces, nosotros entendemos, veréis luego cifras, entendemos como coste directo las prestaciones económicas, digamos, en la nómina que se le paga al trabajador, más los costes de seguridad social mientras está de baja. Esto en nuestra empresa el año pasado costó 3,4 millones de euros. La mutua, digamos que sería la parte verde que veis sombreada en verde, tuvo un coste de 3,8. O sea, las enfermedades y accidentes que tuvimos en BSH el año pasado ocasionaron un coste de 7,3 millones de euros. ¿De acuerdo? Luego, además de estos costes directos, hay otros costes indirectos, los costes que tiene la mutua para atender a estos trabajadores, los costes sanitarios propios de la empresa, más otros costes indirectos para reponer a estas personas. Si una persona, tenemos X personas que están ausentes en el trabajo, las tenemos que reponer, con lo cual tenemos que contratar nuevas personas, hacer ropa de trabajo, EPIs, reconocimientos médicos, etc. Esos costes indirectos en este caso no los hemos contemplado. Algunos estudios pues multiplican por 2 o por 3 estos costes directos. Bien, y luego añadir otra contingencia que se llama la prestación de riesgo en el embarazo, que contempla aquellas situaciones de una trabajadora embarazada que en función de la actividad que desarrolla pasa a esta prestación de riesgo en embarazo a partir de cierta semana. Hay una serie de condicionantes que vienen establecidos por la guía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en la cual a partir de la semana 22-24, en función de si la trabajadora está en bipedestación mantenida, está en bipedestación dinámica, si maneja cargas o tiene posturas forzadas, pues digamos que a partir de esa semana 22 o 24 ya entraría en esta prestación. Bien, esto de diferencia que decimos entre contingencia común y contingencia profesional no es tan clara, hay veces que es muy sencillo, otras veces no, porque hay muchas circunstancias, hay aspectos, digamos, extralaborales que pueden influir, sobre todo en las lesiones musculoesqueléticas, influyen aspectos de edad, con lo cual aspectos degenerativos también forman parte, digamos, de esa causa, o comorbilidades, otras patologías que puede tener el trabajador. Por tanto, aquello que puede parecer muy fácil inicialmente, que puede ser una contingencia común o profesional, a veces se enmaraña un poco en ese debate si está relacionado con el trabajo, si es contingencia común o es contingencia profesional. Bien, constatar que luego, en lo que es la declaración de la contingencia, podríamos entender que hay dos tipos de contingencia de la profesional. Uno sería el accidente de trabajo, que es cuando es una lesión súbita imprevista que ocasiona una lesión aguda, o una enfermedad profesional que viene apareciendo a lo largo del tiempo, generalmente por sobrecarga o por exposición mantenida a un factor de riesgo. La mayoría de los accidentes de trabajo son traumatológicos, y en enfermedades profesionales también la mayoría, aunque hay también enfermedades profesionales pulmonares o dermatológicas, la mayoría son traumatológicas. Y luego en contingencia común también podemos encontrar trabajadores, generalmente de empresitas pequeñas, que pues tienen una molestia de codo, una molestia de muñeca, no interpreta que está relacionado con su actividad laboral y acude al médico de cabecera, que es el que inicia ese tratamiento
o ese diagnóstico de una lesión que presuntamente podría ser laboral. A ese respecto ya se empieza a trabajar con programas de vigilancia epidemiológica y hay determinados diagnósticos concretos como el túnel carpiano, epicondilitis, en los cuales cuando un médico de cabecera entiende que es este posible diagnóstico, ya lo deriva a Mutua para su estudio. Digamos, poco a poco se va intentando encajar cada diagnóstico en su contingencia correspondiente. Bien, paso a exponer ya digamos, cómo actuamos nosotros. Tenemos un plan estratégico, no me voy a extender, solamente que sepáis, vimos que este problema en nuestro caso ya era el más significativo de todos los problemas de salud, por tanto ya en 2003 empezamos a desarrollar un plan estratégico en el cual la parte musculoesquelética es la parte más potente, digamos, de este plan, la más desarrollada. Tenemos una línea de trabajo sobre empresa saludable, tenemos otra sobre salud cardiovascular, tenemos otra sobre bienestar emocional, sobre gestión de las ausencias, del absentismo médico, pero digamos la más importante, la más desarrollada es el plan de trastornos musculoesqueléticos. A modo de estructura, veréis ahí en la diapositiva, pues tenemos acciones sanitarias, acciones de investigación de estudios, acciones de formación, organizativas, ergonómicas, ingeniería, en fin. Las iremos detallando poquito a poco a continuación, pero para que se viese un poquito cómo está estructurado nuestro plan. Y luego, desde el punto de vista del proceso de salud a enfermedad, o el proceso en el cual la salud se va deteriorando hasta que una persona pues, causa baja, digamos, serían las 5 fases en las cuales podríamos actuar. Una fase de promoción, en la fase de una persona cuando está sana, actuamos con actuaciones de promoción de la salud para, digamos, mejorar su nivel de salud. Aspectos de prevención cuando ya está, digamos, sometido a un riesgo, vigilancia y asistencia cuando ya los síntomas empiezan a aparecer, y luego pericial cuando ya ha padecido la enfermedad e intentamos que las secuelas sean lo menor posible. Ahí podéis ver, digamos, cómo las acciones que vamos a contar a continuación, cómo las tenemos estructuradas en las 5 fases, digamos, de gestión de la enfermedad. Bien, desde los servicios médicos, este sería nuestro marco de actuación. Digamos, tendríamos una serie de competencias que vienen determinadas en la reglamentación de los servicios médicos, áreas, digamos, de salud laboral, fundamentalmente la más conocida es vigilancia de salud individual, los reconocimientos médicos, la vigilancia de salud epidemiológica, cuando analizamos en su conjunto los datos de salud, gestión de embarazo, gestión de trabajadores sensibles, asistencia por accidentes, y luego otras que están dos que están un poco a caballo, la COVID, que ya sabéis que es una patología común, pero que ha tenido una gran influencia en el mundo laboral, y la gestión de desfibriladores, que también tenemos ya y hay una serie de decretos autonómicos que nos obligan a tener desfibriladores automáticos en función de los tamaños de las empresas. Y luego tenemos otras actuaciones que no son tan estrictas dentro del mundo de la salud laboral, pero que desde los servicios médicos de empresa solemos ampliar para dar una mayor cobertura sanitaria, como puede ser actividades de promoción de salud, actividades de investigación y formación, gestión de la IT, consulta médica, colaboraciones o gestión con la mutua. La mayoría de estas, vais a ver, todas estas que están remarcadas tendrían alguna influencia en trastorno musculoesquelético, para que veáis que cualquiera de ellas está influenciada por este tipo de trastornos. Bien, desde el punto de vista de la vigilancia de la salud, me voy a una de esas actuaciones, la vigilancia de salud individual. El Ministerio estableció ya hace años una serie de protocolos, tenemos una serie de 20 protocolos específicos establecidos, de ellos 5 están relacionados con aspectos osteomusculares, manipulación de cargas, movimientos repetidos, neuropatías por presión, etc. Y de ellos al final, el resumen final de realizar la vigilancia de la salud del trabajador, tenemos que dar nuestro dictamen en cuanto al grado de aptitud. Lo normal es que sea una persona que está apta sin ningún tipo de restricción, pero empezamos a encontrar ya determinados casos en los cuales alguna molestia, alguna patología que sufre el trabajador genera algún tipo de limitación funcional que nosotros lo recogemos como una apto con restricciones, que es relativamente habitual encontrar este tipo de dictamen. Y luego los no aptos que no vienen al caso. Bien, entonces estos trabajadores, empezamos cuando explicamos hacia fábrica que un señor no puede levantar pesos o no puede hacer determinado gesto para no levantar el brazo por encima del hombro, por ejemplo, pues eso luego es difícil de articular en el día a día en una fábrica de 1.500 empleados.
Entonces, empezamos a trabajar con documentación, empezamos trabajando con unas hojitas Excel en las cuales nosotros registrábamos el grado de funcionalidad de cada empleado, de cada articulación, y teníamos una evaluación ergonómica que también nos decía el grado de exigencia que tiene ese puesto de trabajo para cada articulación. Nosotros solapábamos luego las dos plantillas y con eso veíamos si un trabajador estaba en un puesto, digamos, asumible o no para su funcionalidad. Todo esto empezamos a desarrollar hojas de ruta también para diseñar rotación por diferentes puestos de trabajo, y al final hemos acabado en una aplicación específica que se puede ver ahí, en la cual hemos recogido las limitaciones funcionales de cada articulación. En el área técnica, la evaluación ergonómica marca, digamos, el nivel de exigencia para esa articulación, y el sistema ya nos marca, digamos, en rojo o en verde aquellos puestos en los que puede estar y aquellos puestos en los que no debería estar porque presuntamente se va a lesionar. Bien, desde el punto de vista de empresa saludable también hacemos otro tipo de actividades, hacemos mucha promoción de actividad física, hacemos campañas de alimentación saludable que de una manera indirecta pues pueden mejorar un poco la funcionalidad musculoesquelética. No me voy a detener en esto, pero es decir, que no nos limitamos a la jornada de trabajo, es decir, la prevención se limita a esas 8 horas de la jornada laboral. Bajo el concepto de empresa saludable intentamos mejorar la salud del trabajador incluso fuera del trabajo. Bien, esta sería nuestra estadística casi habitual. En el primer gráfico de la izquierda vemos el número de bajas que hemos tenido el año pasado, distribuida por aparatos o sistemas. Veis que la cuarta parte, o más de la cuarta parte habitualmente, están relacionadas con aparato locomotor. Traducido a días de ausencia, a días de baja, suponen el 53%. O sea, más de la mitad de los días de baja de nuestra empresa están relacionadas con la traumatología o la reumatología. Y luego, haciendo un análisis pormenorizado de los tipos de articulaciones o segmentos, pues vemos que en la espalda, como ya informaba la Agencia Europea, nos supone la parte más importante de esta patología musculoesquelética, que en sí misma la patología de la espalda genera más días de baja que el aparato digestivo y psiquiátrico juntos. Bien, veis abajo a la izquierda, lo llevamos analizando durante muchos años, digamos que de promedio el 55% de nuestros días de baja están relacionados con este aparato. Y podéis ver que nuestra actividad es una actividad de manufactura, son líneas de montaje, con lo cual el trabajador necesita de cierta exigencia musculoesquelética, con lo cual nuestra actividad no ayuda. Y luego el envejecimiento, que también lo vamos viendo en nuestra plantilla, que necesita de una actuación específica. Conforme avanzas la edad, pues digamos, los procesos degenerativos van cada vez más teniendo más influencia. Este sería otro análisis, lo hacemos también habitualmente. Ahí vemos el nivel, la tasa de absentismo que tenemos en cada edad de la plantilla. Ya veis que a partir de 55, que es la edad a partir de la cual se considera que una persona ya pasa al lado oscuro, pues a partir de 55 podemos ver que solamente es un 6% de la plantilla, pero que genera un 14% de los días de ausencia. Es decir, que es un pareto, o sea, una parte muy pequeñita genera un absentismo muy alto, casi el triple que los menores de 55. Por tanto, nosotros estamos ya trabajando desde hace algún tiempo en un programa específico de gestión de la edad para intentar prevenir precozmente estas patologías, además de trabajar desde aspectos organizativos, aspectos de ingeniería, diseño de puestos, etc. Bien, esto es solamente una forma gráfica. Intentamos no ir a la parte derecha, es decir, cuando un señor nos viene a la consulta para indicarnos que tiene molestia de espalda o de hombro, o sea, intentamos trabajar en la parte de la izquierda, en la parte preventiva, con diferentes proyectos para evitar que este señor nos venga con alguna molestia. Ahora vamos a ir ya detallando los diferentes programas o diferentes actividades que hacemos en lo relacionado con mejorar, digamos, la condición física de los empleados. BSH, desde que éramos Balay, antes de ser una empresa alemana, ya tenemos un club social desde hace más de 35 años que destina un importe relevante para actividades físicas
para el club social de los empleados. Tenemos una escuela de espalda que desarrollamos conjuntamente con nuestra Mutua Amaz desde el 2006, hacemos competiciones de empresa, desde el punto de vista también de aspectos psicosociales que también influyen en lo musculoesquelético, pues también tenemos desarrollado desde hace unos 6 años actividades de mindfulness en diferentes versiones. Tenemos formación en resiliencia, gestión de emociones, gestión del estrés, etcétera, etcétera. Y tenemos también un programa sobre alimentación saludable para controlar un poco la carga, la índice de masa corporal de nuestros empleados. Desde el punto de vista de prevención, pues la vigilancia de salud, los reconocimientos, digamos, son más amplios que lo que viene establecido en la normativa. Ampliamos sobre todo con analíticas que pueden complementar los parámetros básicos. Hacemos gestión del embarazo, tenemos un plan de rotaciones de los empleados por la cadena, a la posmaternidad, a las mujeres que han sido ya después de la maternidad para evitar problemas de suelo pélvico, les proporcionamos ejercicios de suelo pélvico, tenemos el programa de gestión de la edad, así como otros programas de vacunación, de viajes, colaboración para familiares que no son musculoesqueléticos, pero también los tenemos desarrollados. Desde el punto de vista que un señor, un trabajador o trabajadora nos viene al servicio médico, tenemos la consulta médica con recetas oficiales, tenemos apartos de electroterapia, tenemos la fisioterapia, que es una entidad externa que viene a dar, digamos, este servicio a los empleados. Tenemos otro proceso que le denominamos colaboraciones, es decir, que tenemos cuando un empleado viene al servicio médico con una dolencia de hombro, por ejemplo, y vemos que en el Servicio Público de Salud se va a alargar en el tiempo y que va a poder generar una baja, intentamos agilizar estas pruebas diagnósticas, una consulta con especialistas o rehabilitación precoz para evitar que esta persona cause una baja. Esto lo asume BSH y lo paga como si fuera una consulta privada. El 98% de estos casos que gestionamos como colaboraciones no causan baja, es decir, hacemos una actuación precoz para prevenir lesiones. Bien, cuando una persona ya ha estado enfermo, ha estado de baja y se incorpora al trabajo, pues durante ese proceso hemos hecho un seguimiento para conocer su situación clínica y en aquellos casos que pudiera haber algún retraso de pruebas diagnósticas, rehabilitación o algún tipo de consulta de especialista, intentamos agilizarlo a través de nuestra Mutua de accidentes. Utilizamos el laboratorio de biomecánica de la Mutua Amaz en algunos casos cuando un trabajador viene con algún tipo de limitación, un trabajador especialmente sensible que no va a poder desarrollar algún tipo de actividad laboral, solicitamos este tipo de informes para que nos afinen y nos concreten, digamos, qué grado de función tiene su hombro, su codo o su espalda, y así poder ubicarlo en un puesto más adecuado. Solemos dar recomendaciones en esa aptitud que decíamos, aptitud con restricciones, recomendaciones para cambio de puesto, incluso para rotaciones, y luego tenemos unos grupos de trabajo en cada fábrica para hacer un seguimiento de estos empleados. Tenemos otras actividades complementarias, hacemos estudios, digamos, estadísticos de las zonas de trabajo donde se nos concentran, tenemos información en cada puesto de trabajo, tenemos salas de estiramiento para hacer ejercicios, elaboramos diverso material informativos, fichas, trípticos, mejoras ergonómicas, etc. Bien, ahora, como decíamos al principio, con nuestra Mutua de Amaz no esperamos a que un señor cause una lesión y lo enviamos para que lo trate, sino que tenemos, digamos, ya diversos puestos preventivos. En concreto, trabajamos mucho con el laboratorio de biomecánica y con el departamento de actividades preventivas. Vale, aquí lo que sabemos hacer en la empresa es ver, en función de nuestra epidemiología, de nuestros estudios, ver dónde tenemos los problemas más importantes, proponemos algún tipo de estudio, buscamos voluntarios y luego a través del laboratorio de biomecánica hacemos diversos estudios de intervención para ver la eficacia de diversas medidas y aquellas que vemos que son eficaces las implementamos luego en las fábricas. Al respecto de esto hemos hecho diversos estudios con ellos, como valorar la eficacia de las fajas lumbares, de un manual de estiramientos, estudios de biomecánica en las personas que están toda la jornada de pie,
con carretilleros, estamos iniciando otros con exoesqueletos, etc. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Bien, este fue, digamos, uno de los estudios más relevantes. Vimos que los trabajadores, igual que podemos ver a un deportista, después de realizar una actividad física, hacer ejercicios de estiramiento específico. Desarrollamos ya un manual en el cual tenemos descritos la mayoría de los puestos de trabajo, sobre todo aquellas posturas forzadas, y ahí proponemos en estos puestos de trabajo una serie de ejercicios compensatorios o de relajación, que lo que hacen es evitar que esa sobrecarga pudiera lesionar al trabajador. Este manual tiene una segunda parte en la cual se ven los diferentes ejercicios con la explicación técnica, el material y el tiempo que se necesita para ejercitarlo. Después de elaborar este manual, lo que hicimos fue una aplicación ya sobre el terreno de explicar a cada trabajador de las líneas de montaje, a cada trabajador de mano de obra directa, explicarles esta metodología, teniendo en cuenta la problemática de su puesto de trabajo, aquellos ejercicios de estiramiento que tendría que hacer en las pausas o al final de la jornada, así como también teníamos en cuenta las patologías individuales que tenemos constancia en el servicio médico. Entonces hacíamos una doble recomendación, tanto por el puesto de trabajo como por la patología individual de este trabajador. Esto lo hicimos ya hace 3 años, empezamos hace 3 años, lo hemos hecho con 2.200 empleados de la cadena, de todas las fábricas. Y también se ha dado formación a mandos intermedios o personal de ingeniería. Esto lo hicimos, ahí podéis ver alguna foto, son fotos reales, arriba se ve un trabajador, la fisioterapeuta, el médico de la empresa y un delegado de prevención que asistía a estas sesiones. Podéis ver una salas fisio-coaching donde tenemos el material para los estiramientos y otras que vais a ver a continuación. También lo hicimos con 1.700 empleados de oficinas. Habitualmente se considera que el trabajo de oficina es mucho más cómodo, pero al final tiene aspectos también de posturas mantenidas de la pantalla del ordenador, posturas de sedentarismo que al final a la larga también generan patologías. Bueno, al final. Entonces hicimos estas sesiones de fisio-coaching con 1.700 empleados, tanto visitándoles a su puesto de trabajo para darles alguna indicación relacionada con la ubicación de dispositivos, distancias, alturas y demás, como hacer sesiones colectivas de estiramientos. Bien, y ahora estamos trabajando veis a la parte derecha lo que sería el manual de estiramientos. Después de la jornada de trabajo yo hago un estiramiento de aquella musculatura que he sobrecargado y estamos trabajando en un programa, digamos, de entrenamiento, de mejorar la condición física de los empleados para que, digamos, tengan una estructura musculoesquelética más adecuada al trabajo que van a realizar. Estamos ahora en una fase inicial. Bien, hicimos otro estudio con carretilleros. De los primeros estudios epidemiológicos que hicimos, vimos que era un colectivo que solicita mucho consulta médica. El carretillero, una vez que ha cogido la carga, ya no tiene visión por delante y tiene que conducir siempre marcha atrás, con lo cual siempre se quejan de muchas molestias de espalda. Generalmente conducen, la mayoría giran el cuello hacia la derecha, con lo cual la musculatura derecha la acortan y la musculatura de la izquierda la elongan. Bien, hicimos estudios en biomecánica, pedimos voluntarios, habíamos estimado hacer 30 empleados y se presentaron 69, con lo cual, digamos, hay una gran participación de los empleados en colaborar en estos estudios y vimos, bueno, pues que generalmente los músculos escalenos y el esteroideo-mastoideo eran la musculatura que más se lesionaba. A raíz de esto, bueno, pues elaboramos una serie de ejercicios específicos para estos carretilleros. O sea, lo que hacen, hemos establecido una pauta de hacer 3 veces a la semana, hacer esta tabla de ejercicios durante 7 minutos. Veréis que hay unos cuantos ejercicios que son de cuello, pero vimos que cuando un carretillero gira para conducir marcha atrás, gira el cuello, pero también gira la zona lumbar. Y en ese estudio de bajas que vimos de ese colectivo, teníamos más lumbalgias que cervicalgias. Por tanto, entendíamos que también había que hacer ejercicio de estiramiento para la zona lumbar, que se lesiona más porque está menos preparada para el giro-torsión que las vértebras cervicales, que sí que están preparadas para los giros laterales. También hemos hecho estudios con las personas que están todo el día de pie. Por resumirlo, hicimos
estudios de la pisada al inicio de la jornada, a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Medíamos la curvatura lumbar, medíamos la altura del trabajador y, por no extenderme demasiado, al final de la jornada estos trabajadores medían 1,25 centímetros menos que a las 6 de la mañana. Digamos, la sobrecarga del peso, la postura mantenida, hace que los discos se vayan aplastando, pierdan líquido, pero que la teoría es que con el reposo se recupera. Bueno, este es una fase inicial del estudio porque aquí entendemos que debemos profundizar más. Bien, otra fase, en el estudio de la pisada, pues hemos tenido un estudio reciente aliados con Podactiva, en la cual lo que ha sido un muestreo de trabajadores, los trabajadores que están en bipedestación mantenida las 8 horas de la jornada, y ver también cómo puede evolucionar la pisada en estas 8 horas. Hicieron pues con la metodología específica de ellos, con un escáner 3D y unas plataformas de baropodografía, tanto estáticas como dinámicas, y con esto se han elaborado una serie de informes individuales. Estamos analizando ahora si el calzado de seguridad que estamos utilizando sería el idóneo o no para nuestro tipo de población laboral, y luego también a la vista también de los tipos de pie que tienen nuestros empleados. En ese muestreo estamos elaborando ahora una especie de manual también de podocoaching, es decir, una serie de ejercicios que no van a modificar la anatomía, pero que sí que van a reducir la carga que pueden soportar luego al final de la jornada, una serie de ejercicios de estiramiento para el pie. Bien, estos serían los informes individuales que entregamos, una parte, digamos, inicial general para explicar un poco cómo también repercute el cómo apoyamos en el suelo, cómo distribuimos nuestra carga, cómo repercute también en el equilibrio de la columna, y luego el informe individualizado de cada trabajador. Otras actividades que hacemos en promoción de la salud, bueno, en aquellos edificios que tenemos, son edificios de varias plantas, lo denominamos la escalera de la salud, digamos, intentamos desincentivar el uso del ascensor, y tenemos pues ahí en las contrahuellas de las escaleras tenemos una serie de mensajes pues ilusionantes para que puedan elegir antes la escalera que el ascensor. Ahora con la pandemia pues ha sido obligatorio porque los ascensores se clausuraron prácticamente. Bueno, pues tenemos estas escaleras de la salud, tenemos abajo podéis ver una sala de reuniones, son salas de reuniones, digamos, que intentan ser dinámicas, no son de estar sentados, sino que son salas de reuniones que están de pie. Y luego podéis ver, esas son las afueras de nuestro centro de plaza, donde habitualmente después, por ejemplo, de la hora de la comida, pues solemos incentivar también pues un paseo relajante, un paseo para estirar las piernas después de comer. Actualmente estamos haciendo estudios también para los puestos de trabajo de oficina. El sedentarismo provoca también lesiones, tanto cardiocirculatorias como musculoesqueléticas en espalda, sobrecarga de hombros, sobrecarga de extremidades superiores. Estamos haciendo un estudio ahora con actígrafos para conocer, digamos, la actividad laboral, la actividad física que un trabajador realiza la semana de teletrabajo versus la semana que está presencial en la oficina. Estamos ahora iniciando este estudio. Bien, de todos estos estudios, al final, con independencia de las conclusiones de la eficacia que puede tener para prevenir, vemos que han colaborado. Cuando nosotros planteamos hacer un nuevo estudio, ha habido 330 trabajadores que voluntariamente han participado en estos estudios, muchos de ellos fuera de la jornada de trabajo, que tienen que acudir al laboratorio de MAZ, con lo cual esto nos agradecemos que los trabajadores vean que esto que es por ellos, pero bueno, esta predisposición de participar. Y de hecho, en alguna de las últimas encuestas de empleados, está arriba remarcado, las sesiones de fisiocoaching fue una de las acciones mejor valoradas por la plantilla en la encuesta. Bien, y ahora brevemente ya vamos a hablar ya de la parte absentismo, ausencias médicas. Gran parte, habéis visto, el 55% está relacionado con aspectos musculoesqueléticos, pero para que tengas algunas cifras del volumen de ese 3,4-3,8 millones de euros que nos cuesta tanto a BSH como a la mutua de accidentes. Ahí podéis ver la evolución de estos últimos años. El absentismo, la tasa clásica de absentismo es tiempo no trabajado en relación al tiempo teórico que tenemos que haber estado trabajando, y este año pasado hemos estado en un 4,80, teniendo en cuenta que
pues 0,08 puntos lo ha ocasionado las bajas diagnosticadas como COVID, con lo cual estaríamos alrededor de ese 4, un poco por encima del 4%. Esto tiene relevancia porque cuando nos comparamos con otras empresas del sector industrial, pues empresas del automóvil, tanto cercanas como en Navarra, otras provincias que conocemos, otras industrias, estos últimos años el absentismo ha ido creciendo y estaba ya en cifras del 8%. El 8%. Cada punto de absentismo en nuestra empresa supone unos 400.000 euros de coste, con lo cual el contener estas cifras redunda también un poco en la productividad de nuestra empresa, digamos, la parte que nosotros aportamos. Por decirlo cuando hablamos de ese 4,8 de absentismo, nosotros solemos hacer informes desde diferentes perspectivas para poderlo entender de diferente manera. Cuando traducimos ese 4,8 lo analizamos por fábricas, ese sería el global, pero vemos que en las fábricas hay un absentismo diferente en función pues, de la edad, patologías concretas, convenios, etcétera, situación concreta de un momento de producción, contratación de eventuales o no. Pero para que veáis, el año pasado las bajas acumularon unos 28 días de baja por empleado, es decir, sumamos todos los días de baja de la empresa y lo dividimos por la plantilla media, quiere decir que cada empleado estuvo 28 días ausente por enfermedad, además de el mes de vacaciones que tenemos habitualmente. Es decir, que las fábricas, de haber coincidido todos los días de baja, la fábrica había cerrado un mes entero. Esto es una manera de verlo. Tenemos otra, la solemos poner con la mutua. Si asimilamos los costes BSH más los costes de la mutua, esos 7,3 millones, sería como si cada jornada de trabajo sorteamos un Volkswagen Tiguan. Sería un poco el coste que tendría de cada día, más de 30.000 euros diarios. O hacia producción, cuando hacemos este análisis de las ausencias médicas y ver esa participación también, esa colaboración de los grupos de trabajo que tenemos en las fábricas para mejorar los aspectos musculoesqueléticos, les traducimos al área de producción, al área de ingeniería, el coste que tiene, por ejemplo, una lumbalgia. En la fábrica, pues una lumbalgia sería como haber fabricado 17 frigoríficos y tirarlos a la chatarra, o haber fabricado 27 lavadoras y tirarlas a la chatarra. O sea, sería asimilar un poco el coste de los días a producto interno. Bien, y ahora ya, por finalizar, con aspectos de COVID, el tiempo que me queda, ya sabéis que la COVID ha generado todo un cambio social importante, hasta el punto que hasta ahora la salud era un aspecto que desde el mundo laboral se contemplaba como un aspecto complementario, estaba ahí en tercer o cuarto nivel, pues ha pasado a ser el aspecto más valorado por los trabajadores, valorar la salud. Por tanto, ahora hay cierta tendencia a mejorar no solamente los aspectos psicológicos, de esta sobrecarga, esta pandemia que ha afectado a nivel colectivo, sino que en todos los aspectos ahora se presupone que va a haber un avance en desarrollo de políticas de salud en las empresas. ¿Vale? Nosotros ya desde el principio teníamos un plan COVID, tenemos un plan pandemic, que desarrolla todo tipo de actuaciones organizativas, de ingeniería, de acceso, de contratas, de sanitarias, de todo tipo, y que lo íbamos actualizando cada semana. Seguimos teniendo cada semana una reunión semanal para evaluar los indicadores y ver si hay que contemplar la normativa, modificaciones, que ha habido muchísima, sobre todo protocolos del Ministerio de Sanidad, y ir adecuando y adaptando nuestros protocolos internos a estas nuevas normativas. Bueno, pues este es un plan, esta es una imagen del plan rebrote que lo actualizamos en agosto y que seguimos actualizando. Como actuaciones, aquí he resumido las actuaciones puramente sanitarias. Desde el principio equipamos a todos los sanitarios de los servicios médicos de los EPIs de primer nivel, FP2, FP3 en algún caso, en aquel momento pues con las pantallas, gafas, batas, etcétera, etcétera, filtros EPA, bueno, todo aquello que en aquel momento se conocía, lavado, geles, etcétera.
En un primer momento monitorizábamos la temperatura de los empleados, se vio que formaba parte un poco de ese teatro pandémico que nos atrapaba un poco a todos y que con el tiempo dejamos de hacerlo. Ahora ya desde el verano pasado ya no tomamos la temperatura, salvo casos puntuales. Se imagina lo que es en una fábrica, al inicio de un turno a las 6 de la mañana, pues medir la temperatura a 700, 800 empleados. Pues era algo complicado, sobre todo porque luego al final no detectamos ningún caso. Bien, también si conocéis los procedimientos del Ministerio, había un concepto que era el vulnerable a la COVID, que establecía una relación de diversas patologías que había que considerar porque aquellas personas podían tener, sufrir una COVID de mayor gravedad y por tanto se les consideraba vulnerables y tuvimos que, identificar todos aquellos vulnerables y en nuestro caso generar, una incapacidad temporal, es decir, estaban de baja mientras duró la pandemia. Os digo, la primera fase de la pandemia fue cuando acabó la fase de alarma inicial hacia el 21 de junio, este tipo de bajas ya quedaron resueltas por el INS. Luego también hemos elaborado diversos indicadores que vais a ver a continuación, desde el conocido índice acumulado a 14 días y otros indicadores internos. El servicio médico era el que aportaba la información de la evolución de la pandemia. Hemos hecho investigación, cada caso que teníamos interno, servicio médico, los sanitarios éramos los encargados de hacer toda la investigación de posibles contactos, de los contactos estrechos que hubieran podido darse y analizar algún tipo de brote interno. Hemos hecho el seguimiento individualizado de cada uno de los casos que hemos tenido y también incluidos familiares y situaciones cercanas. Hemos hecho un concierto con varios laboratorios de ámbito nacional reconocidos para realizar este tipo de pruebas, independientemente de las que venían a través de los servicios públicos, de las PCRs o test de servicios públicos. En muchos casos hemos hecho actuaciones complementarias a través de estos laboratorios que también se hacían una extensión también para familiares de los trabajadores. Este concierto se hizo también para trabajadores y para familiares. Hemos hecho test rápidos en su día de antígenos, hemos empezado a hacer los nasofaringeos y los nasales, estamos ahora en este proceso y un poco a la espera de ver qué ocurre con los test de saliva, si al final se sondea de uso ya privado en farmacias. Entonces, pues dejaremos de hacerlo, pero bueno, de momento seguimos haciendo test a estos empleados y luego hemos solicitado autorización a Salud Pública si en el caso de que entienden que pueden autorizar a las empresas a vacunar a los trabajadores, pues hemos hecho una solicitud formal para este tipo de vacunas, siendo que ya ha habido comunidades autónomas. Creo que es conocido ya pues que SEAT en Cataluña, en Valencia pues Ford, Mercadona, Corte Inglés, o en Galicia Inditex o Pescanova, pues ya están autorizadas a vacunar. Entonces esa sería nuestra idea de poder participar también en esta vacuna, porque estas salidas de trabajadores a la vacunación pues supone mucho trastorno organizativo, sobre todo cuando empecemos con los grupos de edad de 40 a 50, porque tenemos un conflicto organizativo en las líneas de montaje. Bien, esto sería el índice acumulador, que creo que lo oís en la prensa permanentemente, que establece los casos nuevos que ha habido en los últimos 14 días. Entonces, este es nuestro índice acumulado, esto está a finales esto es de la semana pasada, aún hemos bajado un poquito más, creo que estamos ahora en 60, en relación a los 120, 118 que está a nivel de España. El índice acumulado a 7 días sería da una idea más solamente de los últimos casos que hemos tenido en la última semana, con lo cual te da una tendencia más a corto plazo de la evolución. Estos serían los casos que hemos tenido, tanto los casos en azul, veis los casos COVID, casos diagnosticados, confirmados COVID, y en naranja los casos que han sido contactos estrechos y han quedado en cuarentena en su domicilio. Un poquito la evolución que vemos desde la vuelta de Navidad, la ola que hubo después de Navidad, la ola un poco menor que hemos tenido después de Semana Santa, y ahora que estamos ya en franco declive, normalizando. Esta sería la foto ya de toda la pandemia. Veis allí, por curiosidad, en la parte de la izquierda, la ola que tuvimos en abril y mayo,
en rosa eran aquellos casos de los vulnerables, aquellos que tenían una patología cardiovascular, pulmonar, celíacos, digestivos, que estaban en cáncer, embarazadas. Todos aquellos generaron aquellos picos de esas bajas, pero cuando llegamos al verano esas bajas ya no han continuado. Y ahora estamos en esta fase. Y luego ya como anécdota, se hablaba también en algún momento dado, en ese desconocimiento general que teníamos de la COVID, de qué iba a ocurrir cuando aparecía ya la epidemia estacional de la gripe, cómo iba a convivir el virus de la gripe con el virus de la COVID y si se iba a producir esa sindemia de efectos catastróficos. Bueno, la realidad es, veis ahí la línea rojita, este es del Boletín Epidemiológico de Aragón, la línea granate es el pico del año pasado y la línea plana que veis abajo de rombo es la línea de este año, o sea, no ha habido prácticamente, el impacto ha sido nulo, o sea, las medidas preventivas que hemos establecido para prevenir de la COVID han neutralizado al virus de la gripe. Yo creo que con esto hemos acabado, ahí tenéis mi correo electrónico, daros las gracias por escucharme todo este rato, cualquier persona que quiera ampliar algún tipo de información relacionada con la exposición, musculoesquelético o cualquier otro tema de la medicina del trabajo o de la empresa, pues estaré encantado de colaborar y participar. Muchas gracias a todos.